¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de ira o resentimiento? ¿Has pensado cómo las emociones intensas pueden desgastar tu paz interior y tus relaciones? La Biblia nos ofrece un camino diferente, un sendero que transforma la ira en paciencia, el resentimiento en perdón y el caos en calma. En este video vamos a explorar juntos cómo aplicar el poder de la paciencia y el perdón para vencer las emociones que nos dividen y encontrar la paz que tanto necesitamos. A través de versículos profundos y enseñanzas prácticas, descubriremos cómo el autocontrol, la humildad y la confianza en Dios pueden guiarnos hacia una vida más plena y equilibrada. Reflexionaremos sobre cómo nuestras palabras, nuestras compañías y nuestras actitudes pueden ser instrumentos de paz o de conflicto. ¿Te has preguntado cómo podrías vivir si eligieras la paz en lugar de la ira? Quédate con nosotros y acompáñanos en este recorrido que no solo iluminará tu vida espiritual, sino que también te brindará herramientas para transformar tus relaciones y encontrar una conexión más profunda con Dios. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para no perderte ningún contenido que puede cambiar tu vida. Comencemos este viaje hacia la calma y el perdón. Número 1. Proverbios 29, versículo 11. El desafío de la ira, reconociendo su impacto. La ira, esa emoción tan humana que todos hemos experimentado, puede sentirse como un fuego que arde dentro de nosotros. ¿Te ha pasado alguna vez? Un comentario fuera de lugar, un malentendido, una situación injusta, y de repente ahí está, la llama que amenaza con salirse de control. ¿Pero es realmente la ira el problema o es lo que hacemos con ella? Déjame decirte algo, la Biblia tiene mucho que decirnos sobre esto. Fíjate que en Proverbios se nos dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio la reprime y la calma. ¿Sabes lo profundo que es esto? No está diciendo que sentir ira sea malo, porque al fin y al cabo somos humanos. Lo que este versículo nos enseña es que la verdadera sabiduría está en cómo manejamos esa emoción. Es como conducir un auto. La ira puede ser el motor que te impulsa, pero si no tomas el volante, terminarás chocando. Ahora piensa en tu día a día. Hay momentos en los que parece que todo conspira para sacarte de tus casillas, ¿cierto? El tráfico, las discusiones en casa, las injusticias en el trabajo. Pero aquí está la clave. ¿Cómo reaccionas ante esas situaciones? La ira incontrolada puede ser como un tornado que arrasa todo a su paso, dejando tras de sí relaciones dañadas, palabras que no se pueden retirar y decisiones que lamentamos después. ¿Te ha pasado? Seguro que sí, nos pasa a todos, y aquí es donde nuestra fe entra en juego. Cuando dejamos que la ira nos controle, no solo dañamos nuestras relaciones con los demás, sino que también nos alejamos de Dios. Es como si construyéramos un muro entre nosotros y Él. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Él nos llama a la paz, a la calma, a encontrar refugio en su presencia. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre cómo tu relación con Dios puede ayudarte a manejar la ira? Déjame decirte algo, cuando le entregas tus emociones a Él, ocurre algo maravilloso. Esa llama que parecía fuera de control empieza a calmarse. Reconocer los desencadenantes de nuestra ira es un paso esencial. Quizás sea una palabra hiriente, una situación injusta o incluso algo tan simple como sentirnos incomprendidos. Cuando identificamos esos triggers, podemos prepararnos mejor para enfrentarlos. Aquí entra el autoconocimiento. Saber cómo reaccionamos nos da la oportunidad de tomar decisiones diferentes. En lugar de responder con gritos o discusiones, podemos pausar, respirar y recordar que no estamos solos en esto. Dios está con nosotros, guiándonos hacia una respuesta sabia. Y hablando de sabiduría, piensa en las decisiones que tomamos cuando estamos enojados. ¿Cuántas veces una reacción impulsiva nos ha llevado a arrepentirnos? Es como lanzar una piedra al agua. Las ondas se expanden y no podemos detenerlas. Pero aquí está lo increíble. También podemos usar esos momentos como oportunidades para crecer.
Sí, incluso la ira puede ser una herramienta para transformarnos. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto. En el templo, cuando vio la injusticia, su ira no lo llevó al pecado, sino a actuar con justicia. Esa es la diferencia. Podemos aprender a transformar nuestra ira en algo constructivo, en lugar de destructivo. Así que la próxima vez que sientas que la ira está tocando tu puerta, detente un momento, respira, habla con Dios, permítele que tome el control. Y recuerda, la ira no tiene que ser tu enemigo. Puede ser una oportunidad para crecer, para fortalecer tu relación con Dios y para encontrar paz en medio de la tormenta. ¿No es eso lo que todos buscamos al final del día? Paz, calma y la certeza de que Dios tiene el control. Número 2. Eclesiastés 7, versículo 9. Reconociendo la ira como emoción natural. La ira, ese sentimiento que a veces nos sorprende sin avisar, es algo tan natural como respirar. Es una respuesta humana ante la frustración, la injusticia o las amenazas. ¿Te ha pasado? Tal vez una discusión en casa, un malentendido con un amigo o incluso un comentario hiriente. Es en esos momentos cuando sentimos que algo dentro de nosotros empieza a hervir. Pero déjame decirte algo importante. Sentir ira no es pecado ni está mal. Es parte de nuestra humanidad. El problema no es sentirla, sino dejar que tome el control. Como nos dice Eclesiastés 7, no te apresures a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Fíjate en eso, no te apresures. Saber que la ira es legítima es un alivio, ¿verdad? No necesitas sentirte culpable por experimentar esa emoción. Es como un aviso del cuerpo y el alma de que algo no está bien. Pero aquí está la clave. Hay una diferencia entre una ira saludable y una descontrolada. La ira saludable nos permite señalar una injusticia, poner límites y proteger lo que amamos, siempre desde la calma. Pero la ira descontrolada, esa es otra historia. Esa se convierte en gritos, en palabras hirientes, en acciones que después lamentamos. ¿Te ha pasado? Seguro que sí, porque nos pasa a todos. El reto está en aprender a reconocer esas señales de alarma antes de que sea demasiado tarde. Piensa por un momento en esas situaciones cotidianas que suelen despertar la ira. Puede ser el tráfico insoportable, un jefe exigente o incluso un conflicto en casa. Ahora la pregunta es, ¿cómo manejamos esos momentos? La verdad es que muchas veces reaccionamos impulsivamente, como si la ira tomara el volante de nuestras vidas. Y claro, después vienen las consecuencias. Relaciones dañadas, malentendidos que se acumulan y lo más triste, un desgaste emocional que nos afecta por dentro. Porque ¿sabes qué? La ira prolongada no solo nos roba la paz, sino también la salud. Estrés, ansiedad, problemas cardíacos. Todo eso es el precio de no soltar la ira a tiempo. Pero no todo está perdido. De hecho, la ira puede ser una oportunidad para crecer. Sí, como lo oyes. En lugar de verla como un enemigo, podemos usarla como una señal para reflexionar. ¿Qué nos está diciendo esa emoción? Tal vez sea hora de trabajar en nuestra paciencia, de poner límites sanos o de aprender a soltar lo que no podemos controlar. Aquí es donde entra el autocontrol. Es ese músculo espiritual que se fortalece cuando decidimos actuar desde la sabiduría y no desde el impulso. No es fácil, pero con Dios todo es posible. Una forma práctica de empezar es identificar los desencadenantes. ¿Qué situaciones o personas tienden a despertar tu ira? Llevar un registro puede ayudarte a encontrar patrones y prepararte para manejarlos mejor. También es útil practicar técnicas de relajación como la respiración profunda o simplemente tomar un momento para orar. Hablar con Dios en esos instantes puede ser transformador. Es como si le entregáramos esa carga y Él nos respondiera con paz. Ahora, piensa en tus relaciones. La ira no gestionada puede erosionar la confianza y el respeto. Pero cuando aprendemos a comunicar nuestras emociones de manera asertiva, algo cambia. Podemos decir lo que sentimos sin herir a los demás, construyendo puentes en lugar de destruirlos.
Es un proceso, claro, pero cada paso cuenta. Y hablando de procesos, reflexiona por un momento cómo reaccionas normalmente cuando te enojas. ¿Qué consecuencias ha traído eso a tu vida? No es para juzgarte, sino para invitarte a crecer. Porque al final del día, la ira no tiene que ser una carga. Puede ser una oportunidad para acercarte a Dios, para buscar su guía y transformar tus emociones en algo positivo. Él está ahí, esperando que le entregues incluso eso que sientes cuando el mundo parece demasiado. ¿Por qué no intentarlo? Número 3. Proverbios 14, versículo 29. La paciencia como virtud fundamental, pilar esencial para vencer la ira. La paciencia es como una semilla que, al cultivarse, florece en sabiduría y fortaleza. No es algo que simplemente tengamos de manera automática, sino una virtud que se construye, un reflejo del carácter maduro y espiritual. Proverbios 14 lo dice claramente: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Sabes lo profundo que es esto? Nos enseña que la paciencia no es solo una cuestión de tolerar situaciones difíciles, sino de hacerlo con entendimiento, con propósito, confiando en que los tiempos de Dios siempre son perfectos. La paciencia es un pilar esencial en nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Cuando cultivamos esta virtud, mostramos inteligencia emocional. Porque, todos sabemos lo fácil que es perder la calma ante una palabra hiriente o una situación frustrante. Pero aquí está la clave. La paciencia nos ayuda a pausar, a respirar, a pensar antes de reaccionar. Es esa pausa la que evita que actuemos impulsivamente y digamos o hagamos cosas de las que luego nos arrepentimos. ¿Te ha pasado? Esa sensación de querer retroceder el tiempo porque una decisión tomada en ira dejó consecuencias negativas. La paciencia también tiene un impacto directo en cómo manejamos la ira. Es como un freno que nos permite ver la situación desde otra perspectiva. Cuando somos pacientes, podemos analizar mejor las circunstancias y evitar respuestas destructivas. Esto no solo nos ayuda a mantener la paz interior, sino que también mejora nuestras relaciones. Porque seamos honestos, una respuesta impulsiva puede dañar la confianza y el respeto en cualquier relación. Pero cuando respondemos con calma, abrimos la puerta a la reconciliación y al entendimiento mutuo. En nuestra vida diaria, la paciencia se prueba constantemente, desde esperar en el tráfico hasta lidiar con contratiempos en el trabajo o en casa. Pero, ¿qué pasaría si viéramos esos momentos como oportunidades para crecer? Cada vez que eliges ser paciente, estás fortaleciendo tu resiliencia, estás aprendiendo a adaptarte, a enfrentar los desafíos con una mente más tranquila y un corazón más firme. Es un recordatorio de que no todo está bajo nuestro control, pero que podemos elegir cómo responder. Y aquí entra algo aún más poderoso: la paciencia en la toma de decisiones. Cuando tomamos decisiones desde la calma, considerando las consecuencias a largo plazo, evitamos errores que podrían haber sido prevenidos. Es como un faro que ilumina nuestro camino, permitiéndonos avanzar con confianza y sabiduría. En las relaciones, la paciencia actúa como un puente. Promueve una comunicación más efectiva, donde escuchamos para entender y no solo para responder. ¿Cuántas veces un conflicto se ha resuelto porque alguien tuvo la paciencia de escuchar con atención y hablar con amor? Es en esos momentos donde vemos cómo la paciencia no solo transforma la relación, sino también a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo cultivamos esta virtud? Todo empieza con pequeños pasos: practicar técnicas de respiración, meditar en la palabra de Dios y dedicar tiempo a la oración son herramientas poderosas. Cuando pausamos para respirar y conectar con Dios, encontramos esa calma que tanto necesitamos. También ayuda a reflexionar sobre las bendiciones en nuestra vida. Un diario de gratitud, por ejemplo, nos enfoca en lo positivo y reduce nuestra tendencia a irritarnos por cosas pequeñas.
La paciencia, al final, es una expresión de confianza en Dios. Es decirle, Señor, confío en que tus tiempos son perfectos, no voy a apresurarme ni a desesperarme. Y esa confianza fortalece nuestra fe, nos da paz en medio de las tormentas y nos convierte en un testimonio vivo del carácter de Cristo. Porque fíjate, Jesús mismo fue el ejemplo perfecto de paciencia. Enfrentó la traición, las burlas y el sufrimiento con una calma que solo puede venir de una conexión profunda con el Padre. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿Cómo crees que la paciencia podría transformar esa situación que hoy te provoca ira o frustración? Piensa en eso, porque la paciencia no es solo esperar, es hacerlo con esperanza, con fe, sabiendo que Dios siempre tiene el control. Número 4. Mateo 6, versículo 14 y 15. El poder del perdón, el poder transformador del perdón. El perdón es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado, pero también una de las más desafiantes. Es como soltar una carga pesada que llevas en tu espalda, esa que ni siquiera sabías cuánto te estaba afectando. Jesús lo dejó claro en Mateo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fíjate bien en esas palabras, no es solo una invitación, es un llamado directo. Perdonar a los demás no es opcional para los que seguimos a Cristo, es una condición para recibir el perdón de Dios. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Tal vez porque pensamos que al hacerlo estamos justificando el daño que nos hicieron o porque sentimos que el dolor que cargamos nos define. Sin embargo, el perdón no es para la otra persona, es para ti. Es liberarte del resentimiento, de la amargura que consume el alma y envenena las relaciones. Cuando perdonamos, soltamos esa carga que nos detiene, permitiendo que Dios sane las heridas más profundas de nuestro corazón. ¿Te has preguntado cuánto podrías sanar si soltaras ese resentimiento que llevas cargando tanto tiempo? El perdón no solo transforma nuestra relación con los demás, sino también con nosotros mismos. Nos libera emocionalmente, nos da paz y nos permite avanzar. Es como si quitáramos un peso de nuestras vidas que ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Las investigaciones incluso muestran que el perdón reduce el estrés, mejora la salud mental y promueve la felicidad. Pero más allá de los beneficios emocionales hay algo mucho más profundo. El perdón nos acerca a Dios. Es una expresión de confianza en su justicia y en su plan, dejando que Él tome el control. Cuando perdonamos, reflejamos el carácter de Dios. ¿Cómo? Porque Dios es un Dios de misericordia. Él nos perdona a diario, incluso cuando no lo merecemos. Al perdonar, imitamos su amor, su gracia. Es una manera de decir, Señor, quiero ser más como tú. Y en ese proceso, algo maravilloso ocurre. Crecemos espiritualmente. El perdón nos transforma, no solo como individuos, sino también como hijos de Dios. Pero claro, hay barreras que enfrentamos al intentar perdonar. El orgullo es una de ellas. Ese pensamiento de, si perdono, la otra persona gana. Pero ¿sabes qué? Perdonar no es perder, es ganar. Ganas paz, ganas libertad, ganas una conexión más profunda con Dios. Otra barrera es la falta de empatía. A veces nos cuesta ponernos en el lugar del otro, entender que todos somos humanos, que todos fallamos. Pero cuando lo hacemos, el perdón se vuelve más fácil. Ahora, ¿cómo podemos empezar a perdonar? Primero, reflexiona. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Por qué me duele tanto esto? Hablar con Dios en oración también es crucial. Pídele que te dé la fuerza y la sabiduría para perdonar. Y si el proceso se siente demasiado pesado, intenta escribir tus pensamientos. A veces, sacar lo que sentimos en palabras nos ayuda a procesarlo mejor. El perdón también es un hábito. No es algo que ocurre de un día para otro, pero puedes practicarlo en lo pequeño. Perdonar a alguien que te corta en el tráfico, a un amigo que olvida llamarte, a tu familia cuando dice algo sin pensar. Esas pequeñas acciones construyen un corazón más dispuesto al perdón en situaciones más grandes.
Y aquí está lo hermoso. El perdón no solo sana relaciones, también reconstruye comunidades. Cuando perdonamos, enviamos un mensaje de reconciliación, de amor, de unidad. Imagínate cómo sería nuestro mundo si más personas decidieran perdonar en lugar de guardar rencor. Así que déjame preguntarte, ¿a quién necesitas perdonar hoy? Tal vez no sea fácil, pero recuerda esto, el perdón no es para quien te hirió, es para ti. Es para encontrar paz, para caminar más ligero, para acercarte más a Dios, porque cuando perdonamos, no solo sanamos nosotros, ayudamos a sanar el mundo. Número 5. Proverbios 15, versículo 1. Controlando las palabras en momentos de ira, el poder de las palabras calma o agrava la ira. Las palabras tienen un poder increíble. Pueden calmar una tormenta o desatar un huracán. Proverbios 15 lo dice de manera clara y contundente. La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra hiriente lo hace subir. ¿Te has dado cuenta de cuán cierto es esto? Un simple comentario, dicho en el tono equivocado o en el momento equivocado, puede transformar una discusión pequeña en una gran pelea. Pero por otro lado, una palabra suave, dicha con amor y sabiduría, tiene el poder de desactivar el enojo y traer paz. En los momentos de ira, nuestras palabras se convierten en armas o en herramientas de sanación. ¿Qué eliges tú? A veces, sin darnos cuenta, nuestras palabras salen disparadas como flechas, hiriendo a quienes más queremos. Y lo peor es que esas heridas muchas veces tardan en sanar. Pero, ¿qué pasaría si tomáramos un momento para pensar antes de hablar? Si, en lugar de reaccionar impulsivamente, decidiéramos responder con amabilidad y calma. No solo cambiaría el curso de una conversación difícil, sino también el impacto emocional en quienes nos rodean. Cuando estamos enojados, el impulso nos lleva a querer ganar la discusión, a demostrar que tenemos razón. Pero el verdadero desafío no está en ganar, sino en construir. Las palabras amables no son una señal de debilidad, son una muestra de sabiduría y autocontrol. Hablar con amabilidad en medio del enojo es como echar agua a un fuego. Apaga las llamas y evita que se propaguen. Por otro lado, una palabra hiriente es como gasolina. Aviva el fuego y lo hace incontrolable. Las consecuencias de nuestras palabras son reales. Pueden destruir relaciones, generar resentimientos y perpetuar ciclos de conflicto. Piensa en esto. ¿Cuántas veces una discusión escaló porque ambas partes decidieron responder desde el enojo en lugar de desde la calma? Ahora imagina cómo sería si uno de los dos decidiera detenerse, respirar y responder con sabiduría. Tal vez no resolverías todo en ese momento, pero evitarías que las cosas empeoren. Es aquí donde entra en juego nuestra responsabilidad como cristianos. La lengua es una herramienta poderosa, pero también peligrosa si no se controla. Santiago 3 nos recuerda que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Pero no estamos solos en este desafío. Dios nos da las herramientas para transformar nuestra manera de hablar. Nos invita a usar nuestras palabras para construir, para sanar, para traer paz. Una de las claves para lograrlo es aprender a pausar antes de responder. Cuando sientas que la ira comienza a crecer, detente un momento. Respira. Ora. Esa pausa puede marcar la diferencia entre una palabra que lastima y una que sana. También es útil elegir conscientemente palabras positivas y enfocarte en el problema, no en la persona. En lugar de decir, siempre haces todo mal, prueba con algo como, esto no salió como esperaba. ¿Cómo podemos solucionarlo juntos? Esa pequeña diferencia cambia completamente el tono de la conversación. La comunicación no violenta es otra herramienta poderosa. Se trata de expresar tus sentimientos y necesidades sin atacar a la otra persona. Por ejemplo, en lugar de decir, tú nunca me escuchas, podrías decir, me siento ignorado cuando hablo y no me respondes. Esto no solo evita herir a la otra persona, sino que también abre la puerta a una conversación más productiva. La lengua, aunque pequeña,
tiene un impacto inmenso. ¿Qué eliges hacer con ella? ¿Construir puentes o levantar barreras? Reflexiona por un momento. ¿Cómo cambiaría una situación si eliges responder con amabilidad en lugar de con palabras hirientes? Tal vez sea en una discusión con tu pareja, con un compañero de trabajo o incluso contigo mismo. Porque sí, también nos hablamos a nosotros mismos con palabras duras que pueden ser igual de dañinas. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad y nuestras palabras son una de las formas más visibles de mostrar esa luz. Así que la próxima vez que te enfrentes a un momento de ira, recuerda que tienes el poder de elegir. Usa tus palabras para sanar, para construir, para traer paz. Y deja que Dios transforme tu corazón para que, incluso en los momentos más difíciles, tu lengua sea un instrumento de amor y reconciliación. Número 6. Proverbios 16, versículo 32. La importancia del autocontrol. Domina tu espíritu para una vida plena. El autocontrol es una de esas virtudes que muchas veces pasa desapercibida, pero que puede cambiar radicalmente nuestra vida. Proverbios 16 nos dice algo poderoso. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Te has detenido a pensar en esto? Dominarse a uno mismo, controlar nuestras emociones y reacciones, es más valioso que cualquier logro externo, incluso conquistar una ciudad, porque ¿de qué sirve conquistar el mundo si no puedes dominar tu propio espíritu? El autocontrol no es simplemente contenerse o reprimir lo que sentimos, es una disciplina, una práctica consciente de manejar nuestras emociones, pensamientos y acciones. Se trata de tener la sabiduría para pausar antes de reaccionar, de elegir con cuidado cómo respondemos a los desafíos de la vida. ¿Te has dado cuenta de cuántos problemas podríamos evitar si tan solo practicáramos un poco más de autocontrol? Cuando desarrollamos el autocontrol, empezamos a tomar decisiones más sabias. Piensa en esos momentos en los que has actuado impulsivamente. Tal vez dijiste algo que no querías o tomaste una decisión que luego lamentaste. Ahora imagina que hubieras tenido la calma para detenerte, reflexionar y actuar desde la sabiduría en lugar de la emoción del momento. El autocontrol nos da eso, la capacidad de elegir el camino correcto, incluso cuando nuestras emociones quieren llevarnos por otro lado. Y no solo afecta nuestras decisiones, también transforma nuestras relaciones. Porque vamos, todos hemos tenido discusiones que se salieron de control porque no supimos manejar nuestras palabras o nuestro tono. Pero cuando practicamos el autocontrol, aprendemos a escuchar, a empatizar y a responder de manera constructiva. Esto no solo reduce los conflictos, sino que también fortalece la confianza y el respeto en nuestras relaciones. El autocontrol también tiene un impacto directo en nuestra salud mental. Nos ayuda a manejar el estrés, a mantenernos enfocados y a evitar que las emociones negativas como la ira o la ansiedad nos dominen. Es como un ancla que nos mantiene firmes incluso en las tormentas más intensas. ¿No es eso algo que todos necesitamos en un mundo tan lleno de incertidumbre? En el ámbito profesional, el autocontrol es clave para ser un buen líder y un colaborador efectivo. La capacidad de manejar el estrés, de mantener la calma bajo presión y de resolver conflictos con sabiduría es lo que distingue a los líderes verdaderamente grandes. Y no importa cuál sea tu rol en el trabajo, el autocontrol siempre mejora el desempeño porque te permite actuar con claridad y propósito. Pero claro, fortalecer el autocontrol no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es como un músculo que necesita ser ejercitado constantemente. Una manera de hacerlo es establecer metas claras y alcanzables. Cuando trabajamos hacia algo específico, desarrollamos la disciplina que refuerza nuestro autocontrol. También podemos practicar la meditación, la oración y técnicas de respiración para calmar nuestra mente y mantenernos enfocados. El autocontrol no solo es útil en lo práctico, también tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual.
Nos permite seguir los caminos de Dios con más fidelidad, resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con sus principios. Es una expresión de confianza en su plan, de decir: Señor, aunque mis emociones quieran tomar el control, confío en que tú tienes el camino correcto para mí. Por supuesto, hay obstáculos. Habrá momentos en los que te enfrentes a emociones intensas o hábitos que te hagan tropezar. Pero aquí está lo maravilloso. Con Dios siempre hay esperanza. Él nos da la fuerza para superar esos obstáculos, para levantarnos cuando caemos y para seguir adelante. Número 7. Colosenses 3, versículo 8. Abandonando comportamientos negativos, liberando tu vida de la ira. La ira es como una sombra que, si no la enfrentamos, se va alargando, oscureciendo más áreas de nuestra vida. En Colosenses 3 se nos dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es un llamado directo a dejar atrás esas actitudes negativas que nos atan y que alimentan una emoción que puede ser destructiva. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo rompemos ese ciclo de enojo y resentimiento que a veces parece tan difícil de soltar? Primero, hay que ser honestos con nosotros mismos. Reconocer esos comportamientos negativos que nos mantienen atrapados. Tal vez sea el resentimiento que guardamos por una ofensa pasada, la tendencia a reaccionar con enojo cuando algo no sale como queremos, o incluso esas palabras hirientes que decimos sin pensar. Identificar estos patrones es el primer paso para liberarnos. Porque fíjate, no podemos cambiar lo que no queremos reconocer. La ira y la malicia no solo afectan nuestras relaciones, también impactan nuestra salud emocional y física. El estrés que provoca llevar estas emociones a cuestas nos desgasta, nos roba la paz. Y, peor aún, estas actitudes dañan las relaciones más cercanas. ¿Cuántas veces un comentario hecho en un momento de ira ha creado una distancia entre tú y alguien que amas? Estas son las consecuencias de no abandonar a tiempo lo que nos hace daño. Pero la buena noticia es que Dios no nos deja solos en este proceso. Él nos llama a despojarnos de estas actitudes y a tomar decisiones que transformen nuestra vida. Aquí es donde entra la voluntad. Liberarnos de la ira y de esos comportamientos negativos requiere intención, un compromiso con nosotros mismos y con Dios. No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta. Reemplazar actitudes negativas por positivas es un cambio poderoso. En lugar de enfocarte en lo que te irrita, intenta practicar la gratitud. Agradece por las bendiciones, incluso en medio de las dificultades. ¿Sabías que no puedes sentir ira y gratitud al mismo tiempo? Es como si la gratitud apagara el fuego de la ira. También ayuda a enfocarse en pensamientos optimistas. En lugar de decir, esto siempre sale mal, intenta, esto es difícil, pero puedo encontrar una solución. Ese cambio en la mentalidad hace una gran diferencia. Enfrentar situaciones provocativas es otra área clave. Todos tenemos esos momentos en los que algo o alguien parece presionar nuestros botones. Pero en lugar de reaccionar, ¿qué tal si pausaras, respiraras y oraras? Esa pausa no solo calma tus emociones, también te da claridad para responder con sabiduría en lugar de enojo. Recuerda que responder con calma no es ignorar el problema, es enfrentarlo desde una posición de control y paz. Rodearte de personas positivas también es crucial. Las personas con las que compartimos nuestra vida tienen un impacto profundo en nuestro estado emocional. Busca a quienes te inspiran a ser mejor, a crecer, a dejar atrás esas actitudes que no te sirven. Incluso puedes unirte a un grupo de apoyo o buscar a un mentor que te guíe en este camino. Además, no subestimes el poder del autocuidado. Incorporar actividades como el ejercicio, la meditación o simplemente dedicar un tiempo para descansar y reflexionar puede marcar la diferencia. Estas prácticas no solo reducen el estrés, también fortalecen tu capacidad para manejar las emociones de manera saludable.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy decidieras soltar esos comportamientos que alimentan tu ira? Imagina la paz, las relaciones restauradas, la claridad mental que podrías experimentar. No es un camino fácil, pero con Dios de tu lado, todo es posible. Así que da el primer paso. Evalúa tu vida, comprométete a cambiar y permite que Dios transforme tu corazón. Porque una vida libre de ira no solo es posible, es la vida plena que Él desea para ti. Número 8. Santiago 1, versículo 19. Escuchar con sabiduría antes de hablar, cultivando la escucha activa a escuchar. Algo tan simple y sin embargo tan poderoso. En Santiago 1 leemos: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este versículo encierra una verdad que transforma vidas. Saber escuchar con sabiduría no solo evita conflictos, sino que también fortalece nuestras relaciones y nuestra conexión con Dios. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces, en lugar de escuchar realmente, estás pensando en lo que vas a decir después? Eso no es escuchar, es simplemente esperar tu turno para hablar. La escucha activa va mucho más allá de oír palabras, es prestar atención con intención, buscando comprender, no solo responder, es detenerte a conectar con lo que la otra persona está diciendo, no solo con sus palabras, sino también con sus emociones. Cuando escuchamos activamente, creamos un espacio de respeto y entendimiento. Y lo creas o no, esto puede desactivar incluso las tensiones más grandes. Piensa en un momento en el que alguien realmente te haya escuchado. ¿Cómo te hizo sentir? Probablemente valorado, comprendido, quizá incluso amado. Ese es el poder de escuchar. La escucha activa también mejora nuestras interacciones diarias. Muchas veces los conflictos surgen no porque no nos importen los demás, sino porque no los entendemos. Y no los entendemos porque no los escuchamos. Cuando escuchamos atentamente, eliminamos malentendidos y mostramos a la otra persona que valoramos lo que tiene que decir. Esto crea un ambiente de respeto mutuo y abre la puerta para resolver conflictos de manera pacífica. Escuchar tiene un efecto directo en la ira. Muchas veces la ira surge porque sentimos que no nos comprenden o porque nosotros mismos no comprendemos la situación. Pero cuando escuchamos con paciencia, algo cambia. La intensidad de la emoción comienza a disminuir porque, en lugar de alimentar el enojo, estamos buscando claridad. Es como echar agua al fuego en lugar de gasolina. Además, escuchar nos da tiempo para calmar nuestras propias emociones antes de responder. Esa pausa es crucial. Nos permite reflexionar y responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. La empatía también se fortalece cuando practicamos la escucha activa. Cuando realmente escuchamos, podemos empezar a ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. ¿Qué está sintiendo? ¿Por qué está reaccionando de esa manera? Esta comprensión no solo nos ayuda a manejar mejor la situación, sino que también construye puentes de conexión y armonía. Es difícil mantenerse enojado con alguien cuando comprendes por qué está actuando como lo hace. Pero ¿cómo podemos mejorar nuestra capacidad de escuchar? Una técnica efectiva es el parafraseo. Después de que alguien habla, intenta resumir lo que escuchaste para asegurarte de que lo entendiste correctamente. Esto no solo muestra que estás prestando atención, sino que también evita malentendidos. Otra herramienta es el uso de preguntas abiertas. En lugar de responder con algo cerrado, prueba a decir: ¿puedes explicarme más sobre eso? O ¿cómo te hace sentir esta situación? Estas preguntas invitan a una conversación más profunda y constructiva. El lenguaje corporal también juega un papel importante. Mantener contacto visual, asentir con la cabeza de vez en cuando, mostrar un lenguaje corporal abierto, todo esto comunica que estás presente y comprometido en la conversación. Y por supuesto, evita interrumpir. A veces, el mayor regalo que puedes dar a alguien es dejarlo hablar hasta que termine. Espiritualmente, escuchar también nos acerca más a Dios.
En nuestras oraciones, a menudo estamos tan enfocados en hablar que olvidamos que también podemos escuchar su voz. Pero cuando aprendemos a escuchar a los demás, entrenamos nuestro corazón para ser más receptivos a lo que Dios quiere decirnos. Es un acto de humildad, de poner nuestras propias necesidades en pausa para priorizar la relación. Número 9. Proverbios 19, versículo 11. La discreción en la respuesta a la ira. Elegir sabia y pacientemente. La discreción es como un escudo silencioso que nos protege de caer en el fuego de la ira. En Proverbios 19 leemos: la discreción del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Fíjate en lo profundo de este mensaje. La discreción no es simplemente callar o evitar un conflicto, es tener la sabiduría para discernir cuándo es mejor responder y cuándo dejar pasar. Es un acto de fuerza interior, no de debilidad, y es una elección que refleja madurez y honor. Ser discreto en momentos de ira no significa ser complaciente o ignorar problemas graves. Más bien, se trata de evaluar si la ofensa realmente merece nuestra atención o si es algo que podemos dejar pasar por el bien de nuestra paz interior. A menudo gastamos energía emocional en cosas pequeñas, un comentario fuera de lugar, una mirada que interpretamos como desdén o incluso un error que alguien cometió sin intención. ¿Pero vale la pena cargar con ese enojo? La discreción nos invita a dejar de lado estas ofensas menores y enfocarnos en lo que realmente importa. Practicar la discreción tiene beneficios inmensos, especialmente en nuestras relaciones. Cuando dejamos de reaccionar impulsivamente a cada pequeño desaire, prevenimos conflictos innecesarios. Es más fácil mantener una relación saludable cuando elegimos la paz sobre el orgullo. Porque seamos honestos, muchas veces nuestras reacciones nacen de un deseo de defendernos, de no parecer débiles, pero la verdadera fortaleza está en la paciencia, en la capacidad de mantener la calma cuando podríamos explotar. Pasar por alto una ofensa no siempre es fácil, pero es liberador. Imagina que alguien te critica sin razón. En lugar de entrar en una discusión, eliges no responder, no porque no tengas algo que decir, sino porque entiendes que no vale la pena. Esa elección no solo protege tu paz, también te da una ventaja. Controlas la situación en lugar de que ella te controle a ti. Esto no significa que permitas abusos o faltas graves, pero sí que eliges tus batallas sabiamente. La discreción también tiene un impacto directo en nuestra paz interior. Cada vez que elegimos no reaccionar impulsivamente, reducimos la tensión y el estrés en nuestras vidas. Es como si quitáramos un peso de nuestros hombros, y con esa tranquilidad nos volvemos más estables emocionalmente, más capaces de manejar los desafíos que enfrentamos a diario. La discreción se convierte en un escudo contra las emociones negativas que intentan apoderarse de nosotros. Cultivar la paciencia y la tolerancia es fundamental para desarrollar la discreción. No es algo que venga automáticamente. Es una habilidad que se practica día a día. Cada vez que enfrentas una situación difícil y eliges la calma, estás fortaleciendo tu paciencia. Y con el tiempo, esa tolerancia se expande, permitiéndote lidiar con las imperfecciones de los demás, sabiendo que también tú tienes tus propias fallas. En situaciones tensas, una respuesta calmada y razonada puede cambiarlo todo. Si alguien te habla con enojo, en lugar de devolver ese enojo, elige palabras que calmen. Responder con discreción no solo desarma a la otra persona, también eleva el nivel de la conversación. Es un acto de sabiduría que no todos dominan, pero que marca una diferencia inmensa en cómo se resuelven los conflictos. Llevar la discreción a la vida cotidiana no requiere grandes gestos. Es en los pequeños momentos donde esta virtud brilla. Por ejemplo, en una discusión en casa, puedes elegir escuchar primero antes de reaccionar. En el trabajo, puedes decidir no tomar personal un comentario apresurado de un colega.
Estas pequeñas decisiones, acumuladas, crean un cambio profundo en cómo vivimos nuestras vidas. Y más allá de lo práctico, la discreción tiene beneficios espirituales. Pasar por alto una ofensa no solo refleja madurez, también muestra un carácter que honra a Dios. Nos volvemos un ejemplo vivo de su gracia, mostrando paciencia y entendimiento incluso en situaciones difíciles. Número 10. Efesios 4, versículo 2 y 3. Caminando en humildad y mansedumbre, claves para mantener la paz. La humildad y la mansedumbre son dos virtudes que, aunque a menudo malentendidas, tienen un poder transformador increíble. Efesios 4 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este versículo nos da una hoja de ruta para vivir en armonía, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos y con Dios. Pero, ¿cómo se ven la humildad y la mansedumbre en nuestra vida cotidiana? Y más importante aún, ¿cómo podemos practicarlas? La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos. Es reconocer nuestras propias limitaciones, ser conscientes de que no lo sabemos todo y que siempre podemos aprender algo de los demás. Pero ojo, la humildad no es debilidad. Al contrario, es una fortaleza. Solo alguien verdaderamente seguro de su valor puede elegir poner a los demás primero, escucharlos, valorarlos. En un mundo que constantemente nos empuja a ser los mejores, a destacar, la humildad nos recuerda que nuestro valor no viene de compararnos con otros, sino de nuestra relación con Dios. Por otro lado, la mansedumbre, lejos de ser pasividad, es fuerza bajo control. Es tener el poder de reaccionar con enojo o agresión, pero elegir no hacerlo. Es una forma de dominio propio que dice, no voy a permitir que las circunstancias dicten mi comportamiento. La mansedumbre nos permite mantener la calma en medio del caos, responder con amor, incluso cuando somos provocados, y buscar la paz en lugar de ganar la discusión. ¿Te das cuenta de cuánto cambiarían nuestras relaciones si todos practicáramos un poco más de mansedumbre? La humildad también juega un papel crucial en nuestra comunicación. A menudo, las discusiones se intensifican porque queremos tener la última palabra, porque queremos probar que tenemos razón. Pero la humildad nos invita a escuchar más y hablar menos. Nos permite acercarnos a los demás con un corazón dispuesto a entender en lugar de solo ser entendidos. Cuando practicamos la humildad en nuestras palabras, creamos un espacio de respeto y empatía, donde los malentendidos se disuelven y los lazos se fortalecen. Cultivar estas virtudes requiere práctica diaria. La gratitud es un excelente punto de partida. Cuando agradecemos a Dios por lo que tenemos, dejamos menos espacio para el orgullo y más para la humildad. Servir a los demás también es una forma poderosa de desarrollar humildad. Cuando elegimos poner las necesidades de otros antes que las nuestras, aprendemos a valorar más a las personas y menos nuestras propias ambiciones. La mansedumbre, por su parte, se fortalece en los momentos de tensión. Cuando alguien nos provoca o una situación nos irrita, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos pausar, respirar y orar. Esa pausa nos permite responder desde un lugar de calma y sabiduría, en lugar de desde el enojo. También podemos practicar la mansedumbre siendo intencionales al buscar la paz durante los desacuerdos. En lugar de insistir en ganar la discusión, podemos enfocarnos en resolver el conflicto de manera que ambas partes se sientan valoradas y respetadas. Estas virtudes no solo impactan nuestras relaciones personales, también tienen un efecto profundo en nuestras comunidades. Una actitud humilde y mansa fomenta la unidad, la cooperación y el respeto mutuo. Es como si fueran los pilares que sostienen una comunidad sana y armoniosa. Además, estas virtudes reflejan el carácter de Cristo. Jesús mismo dijo, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón».
Al practicar la humildad y la mansedumbre, nos acercamos más a su ejemplo y a la vida abundante que Él desea para nosotros. Entonces, déjame preguntarte, ¿qué áreas de tu vida podrían beneficiarse de más humildad y mansedumbre? ¿Qué pasaría si en lugar de reaccionar con orgullo o agresión, eligieras la paz, la comprensión y el amor? Reflexiona sobre esto, porque al final no se trata de ser perfectos, sino de esforzarnos cada día por vivir en armonía con los demás y con Dios. Y en ese esfuerzo, la humildad y la mansedumbre no son solo herramientas, son regalos que nos transforman desde el interior. Número 11. Romanos 12, versículo 19. Gestión de la ira y la venganza, confiando en la justicia divina. La venganza, ese impulso de devolver el daño que hemos recibido, parece tan natural, ¿verdad? Pero ¿alguna vez te has preguntado qué logra realmente? Romanos 12 nos dice: no os venguéis a vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no solo es un consejo, es una invitación a liberar un peso que no nos corresponde cargar. La justicia divina no solo es perfecta, también es liberadora. Confiar en la justicia de Dios no es fácil, requiere fe, porque muchas veces queremos ver resultados inmediatos. Queremos que el daño sea reparado ahora mismo, y sentimos que si no hacemos algo, la injusticia quedará impune. Pero aquí es donde nuestra relación con Dios juega un papel crucial. Él es el juez supremo. Él ve lo que nosotros no vemos, conoce los corazones y actúa de manera justa y perfecta. Dejar nuestras cargas en sus manos no es pasividad, es un acto de fe y humildad. Buscar la venganza personal no solo perpetúa un ciclo de ira, también nos daña profundamente. Cada vez que actuamos por resentimiento, nos atamos aún más a la persona o la situación que nos lastimó. Es como beber veneno y esperar que la otra persona sufra. Al final, somos nosotros quienes cargamos con las emociones negativas, el estrés y la falta de paz. La venganza no resuelve nada, solo crea más daño, más división, pero cuando renunciamos a la venganza ocurre algo extraordinario. Nos liberamos del peso del resentimiento. Dejamos de ser prisioneros de la ira y comenzamos a experimentar una paz que solo Dios puede dar. No significa que olvidemos lo que ocurrió, pero sí que decidimos no permitir que ese daño controle nuestras vidas. La paz interior es un regalo precioso que recibimos cuando confiamos en Dios para manejar las cosas que están fuera de nuestro control. En esos momentos en los que sentimos el impulso de vengarnos, podemos redirigir esa energía hacia algo positivo. Ayudar a los demás, enfocarnos en nuestras metas, incluso pasar tiempo en oración, son formas constructivas de manejar nuestras emociones. La compasión también juega un papel clave. Cuando comenzamos a entender que quienes nos hieren a menudo lo hacen desde su propio dolor o debilidad, es más fácil dejar de lado el deseo de vengarnos. No se trata de justificar el daño, sino de reconocer que todos somos imperfectos y necesitamos gracia. La resiliencia personal también se construye al resistir el impulso de vengarse. Es un acto de fortaleza decir: no voy a permitir que esta situación me defina, soy más grande que mi ira. Autoevaluarnos y reflexionar sobre nuestras emociones nos ayuda a mantener el control, en lugar de ser controlados por el enojo. Construir relaciones saludables es otra forma de superar el ciclo de la venganza. Aprender a comunicarnos con asertividad, establecer límites claros y resolver conflictos de manera pacífica son habilidades que no solo previenen la venganza, sino que fortalecen nuestras conexiones con los demás. Estas relaciones saludables son una bendición en nuestras vidas y un reflejo de la paz que Dios desea para nosotros. Y por supuesto, la oración es nuestra mejor herramienta. Cuando sentimos que la ira nos consume, podemos llevar esa carga a Dios.
pedirle que nos dé fuerza para soltar, que nos llene de su paz y que nos ayude a confiar en su justicia. Pasar tiempo estudiando su palabra también nos recuerda que Él siempre actúa para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. Renunciar a la venganza no solo beneficia nuestra relación con Dios, también fortalece nuestro testimonio como cristianos. Cuando actuamos con perdón y confianza en lugar de con ira y represalia, mostramos al mundo el poder transformador de la fe. Nuestra vida se convierte en un ejemplo vivo de lo que significa caminar con Dios. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué peso estás cargando hoy que podrías dejar en manos de Dios? ¿Qué ganaría tu corazón si soltaras esa carga de venganza? Reflexiona sobre esto, porque cuando confiamos en la justicia divina, no solo liberamos nuestra alma, también abrimos espacio para la paz, el crecimiento y el amor que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Número 12. Gálatas 5. Versículo 22 y 23. Cultivando el fruto del Espíritu, virtudes que contrarrestan la ira. El fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5 es una de las promesas más hermosas y transformadoras que encontramos en la Biblia. Es una invitación a desarrollar en nosotros virtudes que no solo nos acercan a Dios, sino que también tienen el poder de cambiar nuestras vidas y relaciones. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza no son solo palabras, son herramientas prácticas para enfrentar los desafíos de la vida, especialmente cuando luchamos con la ira. El amor es el punto de partida. Cuando cultivamos el amor incondicional, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos a las personas como adversarios, sino como seres humanos que, al igual que nosotros, necesitan comprensión y gracia. Amar no significa estar de acuerdo con todo, pero sí elegir responder desde la empatía y la compasión. Pregúntate, ¿cuántas veces la ira se ha disipado simplemente al recordar que todos cometemos errores y que merecemos el mismo amor que Dios nos da? El gozo y la paz son otras virtudes que actúan como barreras contra la ira. El gozo es una fuente de energía positiva, una decisión consciente de enfocarnos en lo bueno incluso en medio de las dificultades. La paz, por otro lado, nos da estabilidad emocional. Es esa tranquilidad que viene de saber que Dios tiene el control. Cuando nos anclamos en la paz, evitamos que las provocaciones externas nos arrastren hacia el enojo. Dedicar tiempo a la oración y la meditación puede ayudarnos a cultivar esa paz interior que necesitamos para responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente. La paciencia y la benignidad son esenciales en nuestras interacciones diarias. La paciencia nos permite tolerar las imperfecciones de los demás y manejar los momentos difíciles sin perder el control. Es como un músculo que se fortalece con la práctica. Cuanto más la ejercitamos, más fácil se vuelve. La benignidad, por su parte, se refleja en actos de amabilidad y buena voluntad. Algo tan simple como una palabra amable o un gesto considerado puede desarmar el enojo antes de que se arraigue. La bondad y la fe trabajan juntas para transformar nuestra perspectiva. La bondad nos llama a actuar con integridad, a buscar siempre el bien de los demás. Cuando elegimos responder con bondad, incluso en situaciones difíciles, no solo evitamos conflictos, sino que también mostramos el carácter de Cristo. La fe nos da la seguridad de que no estamos solos en este proceso. Confiar en Dios nos da la fuerza para superar la ira y responder con sabiduría, sabiendo que Él obra para nuestro bien. La mansedumbre y la templanza son virtudes que nos ayudan a mantener nuestras emociones bajo control. La mansedumbre, lejos de ser debilidad, es una fuerza controlada. Es la capacidad de mantener la calma y actuar con gentileza incluso cuando estamos bajo presión. La templanza, por otro lado, nos enseña a regular nuestras emociones y reacciones. Es esa habilidad de detenernos y reflexionar antes de actuar, evitando decisiones impulsivas que podrían causar daño. Incorporar estas virtudes en la vida diaria requiere práctica.
Dedicar tiempo a la oración, leer la palabra y reflexionar sobre nuestras acciones son pasos importantes. También podemos hacer un hábito de autoevaluarnos regularmente, preguntándonos: ¿cómo respondí hoy? ¿Mostré amor, paciencia y mansedumbre? Si no, ¿cómo puedo hacerlo mejor mañana? Al final, cultivar el fruto del Espíritu es un reflejo de nuestra relación con Dios. Es permitir que su carácter se manifieste en nosotros. Así que déjame preguntarte: ¿cómo sería tu vida si el amor reemplazara al enojo, si la paciencia venciera la impaciencia y si la paz llenara cada rincón de tu corazón? Piénsalo. Dios nos ha dado las herramientas, solo necesitamos usarlas día a día para caminar más cerca de Él y vivir una vida de gozo, paz y victoria. Número 13. Proverbios 22, versículo 24 y 25. La influencia de nuestras compañías. Elegir bien para mantener la calma. Las amistades que elegimos son como los cimientos de una casa. Si son sólidas, sostendrán nuestra vida incluso en las tormentas más fuertes. Pero si están deterioradas, es solo cuestión de tiempo antes de que todo empiece a tambalearse. Proverbios nos advierte: no te hagas amigo de la gente iracunda, ni andes con los que se enojan fácilmente, no sea que aprendas sus costumbres y tomes un lazo para tu propia alma. Esta advertencia no es para limitarnos, sino para protegernos. Las personas con las que pasamos más tiempo tienen un impacto profundo en nuestra forma de pensar, sentir y reaccionar. Piénsalo un momento. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que parece vivir siempre enojado? Esa energía es contagiosa. Sin darte cuenta, empiezas a ver el mundo con los mismos lentes, reaccionando con impaciencia o irritación ante situaciones que normalmente no te afectarían tanto. Pero lo opuesto también es cierto. Cuando te rodeas de personas calmadas, pacientes y llenas de paz, esa energía también se contagia. Empiezas a aprender de su ejemplo, a absorber su manera de manejar los desafíos con gracia. Elegir nuestras amistades no siempre es fácil. No se trata de buscar personas perfectas, porque seamos honestos, nadie lo es. Pero sí podemos buscar amigos que promuevan valores como la paz, la paciencia y el respeto mutuo. Personas que nos animen a crecer, a ser mejores, a manejar nuestras emociones con sabiduría. Al mismo tiempo, es importante reconocer cuando una relación no está siendo saludable. Si alguien constantemente alimenta el conflicto, la crítica o la negatividad, puede ser el momento de establecer límites o incluso de alejarnos. Desarrollar relaciones positivas requiere esfuerzo, pero vale la pena. Una amistad sana se construye sobre el respeto mutuo, la comunicación honesta y el apoyo constante. No se trata solo de recibir, sino también de dar. ¿Cómo puedes ser ese amigo que promueve la paz y la calma? Quizás comienza con escuchar más, con ofrecer palabras de ánimo, con estar presente cuando alguien lo necesita. La influencia mutua en las relaciones es poderosa. Las emociones son contagiosas. Si alguien cercano a ti está enojado, es fácil dejarse llevar por ese enojo. Pero también puedes ser tú quien marque la diferencia, el que traiga calma a la situación. Fomentar virtudes como el amor, la paciencia y la mansedumbre en nuestras relaciones no solo mejora nuestras interacciones, sino que también fortalece nuestro carácter. Las amistades también tienen un impacto directo en nuestra vida espiritual. Rodearte de personas que comparten tu fe y tus valores es un regalo. Estas relaciones no solo te ayudan a manejar mejor la ira, sino que también fortalecen tu relación con Dios. Un amigo que ora contigo, que te anima a confiar en Dios en lugar de reaccionar con enojo, es un verdadero tesoro. Estas amistades espirituales nos recuerdan que no estamos solos, que hay una red de apoyo lista para levantarnos cuando lo necesitamos. A veces, el manejo de la ira requiere más que solo voluntad personal. Buscar mentores o consejeros, personas con sabiduría y experiencia, puede ser una gran ayuda. Unirse a grupos de apoyo o comunidades de fe
también es una excelente manera de rodearte de influencias positivas. Estas conexiones no solo ofrecen guía, sino que también brindan un sentido de pertenencia y propósito. Establecer límites saludables es clave en cualquier relación. No se trata de cortar todas las amistades que tengan defectos, sino de proteger tu paz interior. Si alguien constantemente trae negatividad o conflicto a tu vida, establece límites claros. Hazlo con respeto, pero con firmeza. Al mismo tiempo, sea auténtico y respetuoso en tus propias relaciones. La autenticidad atrae autenticidad. Reflexiona sobre tus amistades actuales. ¿Contribuyen a tu paz interior o la perturban? No se trata de juzgar, sino de evaluar con sabiduría, porque al final nuestras amistades nos moldean. Elegir rodearnos de personas que promuevan la paz, la paciencia y el amor no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos acerca más a Dios y a la vida abundante que Él desea para nosotros. Número 14. Santiago 3, versículo 9 y 10. La contradicción en el uso de nuestras palabras. Coherencia entre bendición y maldición. La lengua tiene un poder impresionante, ¿verdad? Con ella podemos edificar o destruir, bendecir o maldecir. Santiago 3 nos confronta con una realidad incómoda. Muchas veces usamos nuestras palabras para alabar a Dios y en el mismo día para herir a quienes nos rodean, personas hechas a su semejanza. ¿Cómo puede ser esto? Este versículo no es solo un recordatorio, es un llamado a reflexionar y alinear lo que decimos con lo que creemos, porque al final nuestras palabras no solo impactan a los demás, también reflejan lo que hay en nuestro corazón. Pensemos en la dualidad de nuestras palabras. ¿Cuántas veces hemos dicho algo hermoso en un momento de inspiración solo para minutos después responder con enojo o sarcasmo? La lengua, aunque pequeña, tiene la capacidad de cambiar el rumbo de una conversación, de una relación e incluso de una vida. Nuestras palabras tienen un impacto que va más allá del momento. Un cumplido sincero puede fortalecer a alguien, pero un comentario hiriente puede dejar cicatrices profundas. Si reconocemos el poder que tiene nuestra lengua, no deberíamos usarla con más cuidado, eligiendo palabras que reflejen amor y gracia. Es aquí donde la coherencia entra en juego. ¿Qué tan alineadas están nuestras palabras con nuestras acciones? Decir que amamos a Dios, pero criticar o herir a quienes nos rodean, crea una disonancia que no solo afecta nuestras relaciones, sino también nuestro testimonio. La coherencia fortalece la confianza y nos da credibilidad. Cuando nuestras palabras y nuestras acciones están en sintonía, somos un reflejo más claro del carácter de Cristo. Pero cuando no lo están, ¿qué mensaje estamos enviando? No se trata de ser perfectos, sino de ser intencionales y auténticos en nuestra forma de vivir. La incoherencia, por otro lado, tiene consecuencias. Destruye la confianza, genera confusión y da lugar a malentendidos. En una comunidad puede debilitar los lazos y sembrar desunión. Piénsalo, ¿alguna vez alguien te ha dicho algo que no coincidía con cómo actuaba? ¿Cómo te hizo sentir eso? Probablemente decepcionado o confundido. Ahora reflexiona sobre tus propias palabras. ¿Reflejan realmente tus valores y creencias? Este ejercicio de autoconciencia es esencial para mejorar nuestras relaciones y fortalecer nuestra integridad personal. Controlar nuestra lengua no siempre es fácil, especialmente en momentos de ira, pero aquí es donde entra la sabiduría bíblica. Santiago nos invita a ser tardos para hablar y tardos para airarnos. Una respuesta reflexiva, en lugar de impulsiva, no solo evita conflictos, sino que también muestra madurez y dominio propio. Cuando elegimos palabras sabias y constructivas, desactivamos tensiones y creamos un espacio para la paz y la reconciliación. ¿Cómo sería si cada vez que estuviéramos enojados, tomáramos un momento para respirar, orar y responder desde el amor? Desarrollar la discreción verbal es otro paso crucial. No todo pensamiento debe convertirse en palabra. A veces, el silencio es más poderoso que cualquier respuesta.
Elegir sabiamente nuestras palabras significa preguntarnos, ¿esto edificará? ¿Traerá paz? ¿Refleja el amor de Dios? Este hábito no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también nos ayuda a cultivar una mente más tranquila y un corazón más enfocado en lo que realmente importa. Finalmente, pensemos en el propósito de nuestras palabras. ¿Estamos usando nuestra lengua para construir o para destruir? Dios nos ha dado un instrumento increíblemente poderoso y con ello la responsabilidad de usarlo con sabiduría. Nuestras palabras tienen el potencial de reflejar su amor, su gracia y su verdad. Cada palabra que pronunciamos puede ser una semilla de esperanza o una piedra de tropiezo. Así que hoy te animo a que des el primer paso. Reflexiona sobre qué áreas de tu vida necesitan más paciencia, más perdón, más confianza en la justicia divina. Tal vez sea un conflicto que necesitas resolver, una relación que debes sanar o un hábito que necesitas cambiar. Lo importante es recordar que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a transformar nuestra ira en paz y nuestro resentimiento en amor.